Clase de marzo 19, grupo D02 sobre contratos de trabajo. Corresponde a la guía número 1 de soportes contables. Los tipos de soportes contables en el área laboral se encuentran los contratos de trabajo, las nóminas y los certificados de ingresos y retenciones. En este momento estamos analizando el contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Este tipo de contrato tiene todas las características de un contrato laboral, es decir, se rige por el Código Laboral Colombiano. Las personas que tienen este tipo de contrato pueden acceder al pago de prestaciones sociales y a que se le haga el pago de su seguridad, salud, pensión y aportes parafiscales. Pueden ser renovables en el periodo de tres veces iguales, después de los cuales la renovación no podrá ser inferior a un año. Por ejemplo, en este está de manera mensual. Si ya le renuevan 3 veces, la cuarta renovación se supone que va a un año. Y posteriormente ya se convertiría en un contrato a término indefinido. Esto lo usan mucho las empresas de producción. Ellas en diciembre liquidan los contratos y las personas ya se supone que quedan fuera, vuelven en enero. Pero realmente lo que ha dicho la jurisprudencia es que entre un contrato y otro mínimo deben haber 3 meses de diferencia para que se considere que el contrato no tiene continuidad y no se vuelve indefinido. Escogí este modelo de contrato, pero existen otros. Está el indefinido, el contrato a 3 años. Hay distintos tipos de contratos. Por ahora decidí tomar este. Estos son formas Minerva. Finalmente, entre los soportes laborales encontramos la planilla de nómina. En la planilla de nómina encontramos muchos modelos en internet disponibles. Esta que yo les coloco acá es de la página de gerencie.com. Aquí está la referencia bibliográfica. ¿De qué se compone una nómina? De vengados, deducidos y netos. En Excel es realmente muy sencillo preparar una nómina. Los devengados es lo que la persona va a recibir, como son los salarios, las horas extras, recargos, trabajos dominicales y auxilio de transporte. Puede recibir también bonificaciones, otro tipo de ingresos, esos se llaman devengados. Y lo que se llaman deducciones hace referencia a los aportes que hace el empleado a salud y a pensión, que es del 4% de lo devengado, exceptuando el auxilio de transporte. Fondo de solidaridad pensional lo pagan aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos mensuales. Puede tener otras deducciones como retención en la fuente, aportes a cooperativas, a sindicatos, libranza, descuentos por libranza cuando la persona hace un descuento, un préstamo en la empresa y la entidad cooperativa o el banco le descuenta directamente por la nómina. Da un neto a pagar. De esta planilla de nómina en Excel se desprenden todos los comprobantes contables. En este momento yo solamente estoy mostrando como tal el soporte, porque esto ya es tema de siguientes contabilidades en otros semestres. Otro tipo de soporte contable es el llamado certificado de ingresos y retenciones. Se diligencia de forma anual en el formato 220 de la DIAN. Este tipo de formato es el que utilizan las personas para hacer, por ejemplo, quienes declaran renta, de aquí toman los valores devengados. Y quienes no declaran renta, pues este formato simplemente es su soporte en el evento que se lo lleguen a solicitar para algún trámite ante bancos o alguna entidad. Este es el soporte de él, porque en este caso pues no tuvo más base para declarar. Bueno, esta guía finaliza con el tema de los libros de contabilidad. Voy a hacer un pare acá. Necesito ingresar un momento a la clase. Aquí, por favor, voy a escribir un mensaje para que las personas que no están ingresando en este momento la videoconferencia sepan que ingresan acá a Classroom y vayan mirando un video que yo ya les tengo de la parte 2 de la guía.
Bueno, aquí les acabo de publicar un anuncio que dice: jóvenes, nos encontramos en clase en vivo desde la videoconferencia. Para quienes no pudieron ingresar, quedó repetido. Para quienes no pudieron ingresar, pueden hacerlo desde Classroom. Quienes no pudieron ingresar pueden hacerlo desde Classroom y ver el video de la guía 1 parte 2, donde voy describiendo su contenido. Igualmente la clase se está grabando y se dejarán los videos en la pestaña Trabajo en clase. Por favor, al ingresar hoy a Classroom, escribir "estoy en clase". Gracias. Bueno, entonces continuamos. Vamos entonces a mirar la parte final de la guía que hace referencia a los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad, dice, cada país determina sus libros que deben inscribirse o registrarse en Cámara de Comercio. En el caso colombiano no se inscriben, sin embargo se conservan como una práctica contable debido a que no están reconocidos en los códigos de comercio. Esta es la referencia al libro de Coral y Gudiño de la Contabilidad Plus. Antiguamente los libros debían llevarse y foliarse en la Cámara de Comercio. Ellos colocaban en la página inicial un sello grande donde decía el número consecutivo que le correspondía al libro, cómo se llamaba el libro, de qué página estaba foliado. Uno hacía eso en la impresora en la empresa, foliaba las hojas y se las llevaba a ellos, o las numeraba, mejor dicho, con un pie de página y aparecía el nombre de la empresa, el número, y ellos le devolvían a uno eso ya con un sello. Y cada vez que uno terminaba mes, iba y colocaba esas hojas en la impresora y ahí imprimía los estados financieros. Con la ley antitrámite se dijo que esto era innecesario y la empresa misma se encarga de tener sus libros en sus archivos, en sus software contables, y en el caso de ser requerido ante una visita, simplemente los exhibe. El asunto es que si llega la visita y la persona no ha impreso los libros, puede tener una multa por no tener los libros al día. Pero usualmente en estos casos, ¿qué hace la DIAN cuando llega? Que usualmente es la que nos hace las visitas. Le da un plazo a la empresa, le dice, bueno, en 3 días venimos. Le llega a uno una comunicación y le dicen, en tal fecha vamos a estar en su oficina para revisar los libros de contabilidad o lo que ellos vayan a hacer. Si usted no ha impreso los libros, corre a imprimir los libros, porque si no puede tener una sanción. Los libros reconocidos son libro diario, libro mayor y balances, y libro de inventarios. En este orden van. Del libro diario pasa al mayor y balances y luego al de inventarios. Los libros auxiliares son aquellos que la gerencia considera opcionales para resguardar el procedimiento contable. En efecto, el libro auxiliar en la antigüedad, cuando teníamos que ir a la cámara, no era requisito llevarlo para registrar porque es un libro muy extenso. Esto es algo muy gerencial. Pero igual, cuando nos hacen una visita, nos piden el libro auxiliar, porque ahí aparecen todos los movimientos de ciertos. Por ejemplo, yo quiero mirar con X cliente qué movimientos tuve. Entonces ahí me aparece. Los estados financieros deben elaborarse de acuerdo con los resultados de los libros de contabilidad en los cuales se hubieran asentado los comprobantes de contabilidad y sus soportes que autentican las operaciones del ente contable. De acuerdo con la norma legal, los libros de contabilidad se deben llevar para asentar en orden cronológico las operaciones en forma individual o por resúmenes globales no superiores a un mes. Cronológico, pues que en orden de fecha vamos registrando todas las operaciones. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes establecimientos en el caso de que tenga varios centros de comercio o establecimientos. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los soportes de capital y las restricciones que pesen sobre ellos. Determinar la propiedad del ente es que allí aparecen los aportes que tiene cada uno de los socios. Permitir el completo entendimiento de los anteriores
Para tal fin se debe llevar entre otros los auxiliares para conocer transacciones individuales cuando éstas se registren en los libros de resumen en forma individual. ¿Qué es llevar una transacción individual? Vuelvo y repito. Quiero conocer el movimiento de un cliente, cuándo le facturé, cuándo le cobré, cuándo me hizo pagos. Todo esto va a aparecer en ese registro individual. Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades propias de cada establecimiento cuando se hubiera decidido llevar por separado la contabilidad de sus operaciones. Si hay varios establecimientos de comercio, a cada uno le lleva un libro auxiliar por aparte. Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones. ¿Qué es esto de códigos de transacciones y símbolos, series cifradas? Quiere decir que cada uno se identifica con un soporte contable y ese soporte contable debe tener una numeración específica, como lo acabamos de ver en los soportes, debe tener un encabezado, los requisitos que ya vimos que debe tener cada soporte. Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos. Conciliar los estados financieros con propósito general de acuerdo a las NIF, con aquellos preparados sobre otras bases de comprensibilidad de contabilidad. Conciliar estos estados financieros es verificar que la información en ellos, la palabra conciliar es comparar, es revisar que la información contenida en los estados financieros sean medibles, sean verificables. Y estas bases comprensibles de contabilidad hace referencia a los métodos de medición, que es la guía que veremos a continuación. Por ejemplo, el método de costo histórico, hay el costo de mercado y otros tipos de métodos que veremos en la guía número 2. Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, administración, control. Estas decisiones adoptadas por órganos colegiados ya hace referencia a lo que se hace en las actas. Entonces, por ejemplo, si en un acta se decidió que se iba a hacer una emisión de acciones, debe quedar el registro contable por la emisión de acciones y verse en estos libros. Y cumplir las exigencias de otras normas locales, no solamente la norma internacional. La DIAN nos da muchísimas normas a cumplir. Hay una ley, hay una norma, una NIF, en la que dice que si hay alguna medida que no esté contemplada en la NIF y que la empresa la requiera, la empresa crea la política contable para hacer su seguimiento. Pero eso es casos muy puntuales ya de empresas que hacen transacciones muy particulares. Todo debe estar en las políticas contables. Dice que los libros auxiliares de contabilidad no tienen referente en las NIF. ¿Por qué? Porque las NIF no hablan de libros auxiliares, pero se elaboran en hojas removibles. Lo importante es que se puedan